Muy buenas tardes, Román. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Román Orús, físico catalán, que vino después de muchos años investigando en Australia y en Alemania, ¿verdad? En concreto. Ujú. Terminó en Donosti, en el DIPC, ¿verdad? Sí. Y bueno, estando ahí, pues ha surgido una startup que él está liderando que se llama Multiverse Computing, que es un poco de lo que más nos va a hablar hoy. Antes que nada, Román, no me quiero meter en el mundo en el mundo de la cuántica porque seguramente voy a resbalar. Mejor que nos lo expliques tú directamente. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias. A ver, os explico lo que hacemos nosotros en la startup. Nosotros en la startup hacemos una cosa muy esotérica, ¿vale? Que se llama computación cuántica. Lo que pasa es que esto suena muy esotérico, pero tampoco lo es tanto. A ver, esto es una cosa que los físicos ya llevamos muchos años, varias décadas diciendo que se puede hacer. Esto se trata de utilizar las leyes de la física cuántica, que son las que gobiernan los átomos, las moléculas y el resto de sistemas, pues, por ejemplo, que son muy pequeñitos, ¿no? Las partículas fundamentales y tal. Pues se trata de utilizar estos sistemas para procesar la información. Resulta que procesando la información con estos sistemas, siguiendo las leyes de la física cuántica y no de la física convencional, la de todos los días, digamos, pues bueno, se pueden hacer cosas, se puede procesar información de forma que no se puede hacer con un ordenador convencional, como el que estamos utilizando ahora para hacer esta entrevista, ¿vale? O sea, hay toda una rama de la ciencia que se llama computación cuántica, que lo que se dedica es a eso precisamente, es a estudiar cómo se pueden solucionar problemas que hasta ahora considerábamos que eran irresolubles con estas nuevas leyes de computación, que es computación cuántica. Entonces, bueno, esto suena muy esotérico y muy académico, pero ha tenido un boom muy reciente porque en los últimos 5 años, diría yo más o menos, ha habido mucho progreso experimental. Hasta relativamente hace poco, pues los primeros procesadores que utilizaban estas leyes, pues bueno, eran prototipos que estaban en universidades y academia, pero ha habido mucha inversión de capital privado y gente como IBM, Google, Microsoft y tal se han puesto mucho las pilas y ha habido mucho progreso experimental y a día de hoy ya hay procesadores con los que se pueden hacer cosas, ¿de acuerdo? Entonces, como que ya empieza a haber máquinas que se pueden utilizar, está surgiendo pues, todo un ecosistema de startups que están buscando aplicaciones para este nuevo tipo de tecnología que nos vamos a encontrar, ¿vale? Y entre ellas, pues nosotros. Ujú. Muy bien. Me has respondido a una de las preguntas que tenía, que era ¿por qué si lleváis tanto tiempo hablando de ello, hasta ahora no había habido startups haciendo este tema, ¿no? ¿En qué se diferencian estas máquinas que utilizan computación cuántica de las de computación, vamos a llamarla tradicional? Pues mira, la computación tradicional está basada en lo que son los bits, ¿vale? Esto es algo que se desarrolló más o menos en los años 30. Fue Alan Turing, el pionero de la computación clásica. Y en realidad un ordenador convencional, pues ahora mismo está todo muy miniaturizado y, bueno, en fin, funciona con un montón de circuitos, semiconductores, etcétera, pero las leyes que gobiernan la información, al final del día un ordenador es un cacharro muy complicado que lo que hace es calcularte pues unas funciones matemáticas, ¿no? Esas funciones matemáticas que calculan pues en base a ceros y unos y la forma en cómo las estamos calculando ahora pues es mediante estas corrientes eléctricas y tal, pero a la práctica lo podríamos calcular esto, podríamos fabricar un ordenador pues no sé, convencional con bolas de billar, por ejemplo, o con tuberías de agua, ¿no? Eh, es una lógica que es bastante convencional, ¿no? 0, 1, etcétera. Entonces, esto te da un poder de cálculo y hay una serie de cosas que se pueden hacer y hay otra serie de problemas pues que del día a día que son más complicados de solucionar. Entonces, la computación cuántica es distinta. La computación cuántica lo que hace es codificar la información no en un bit, que es este 0 o 1, sino en lo que los físicos llamamos un bit cuántico. Es, por ejemplo, pues no sé, un estado de polarización de la luz, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, el estado de, por decir una cosa que se llama momento angular de un electrón, ¿vale? Es un estado que puede ser o bien 0, o bien 1, o bien puede estar en 0 y 1 a la vez. Esto es lo que los físicos llamamos el famoso gato de Rödinger que está vivo y muerto. Bueno, pues esta es la misma historia, pero a nivel de un bit, ¿de acuerdo? Entonces, si tú usas este tipo de leyes en las que puedes tener cosas como, por ejemplo, estas sumas, ¿no? Que no tienes en computación tradicional,
pues de golpe te das cuenta de que tienes un abanico de posibilidades inmenso de cosas que puedes hacer, de recursos computacionales que puedes aprovechar para diseñar algoritmos que solucionan problemas que simplemente no se pueden solucionar con computación clásica. O sea, un ejemplo muy famoso es el de factorización. O sea, las claves criptográficas que utilizamos hoy en día están basadas en un sistema que se llama RSA y variantes de esto, que al final del día la seguridad se basa en que hay un problema que es muy difícil de solucionar, ¿no? Que es el de, en este caso, pues el de tienes un número entero muy grande y lo quieres factorizar en números primos. Bueno, pues esto resulta que con un ordenador convencional tardarías la edad del universo o puede que más, ¿no? Y por eso, pues, puedo hacer una transacción segura con Amazon o con el banco, con quien quiera, ¿no? Pues bueno, de tener un ordenador cuántico, hay un señor que se llama Peter Shor que en el 92 descubrió un algoritmo que factorizaría y solucionaría este problema en unas pocas horas, ¿no? Es decir, se pueden hacer cosas que, problemas que antes pensábamos que eran duros, con computación cuántica, pues dejan de ser duros, ¿de acuerdo? Y entonces hay que reevaluar un poco, pues bueno, todo lo que se puede hacer y no se puede hacer. Este problema que te he dicho de que está relacionado con criptografía es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, hay otras aplicaciones. Se puede buscar en bases de datos de forma mucho más eficiente y esto es obvio que es útil porque cada día nos pasamos la mitad de nuestro tiempo buscando en Google, ¿no? Se puede, en fin, se pueden solucionar problemas de logística, problemas de finanzas, de hacer cálculos de química de forma mucho más eficiente que con un ordenador convencional. Muy bien. ¿Por qué ha habido en los últimos 5 años tanta inversión en computación cuántica que antes no se había producido? Bueno, hubo avances experimentales bastante relevantes. Durante un tiempo, durante muchos años, esto ha sido un campo muy académico. Y yo, por ejemplo, hace años cuando terminé la tesis, a mí cuando me preguntaban cuándo veremos un ordenador cuántico, yo diría, bueno, no sé, a lo mejor lo verán mis nietos, ¿no? Pero la lección es que el futuro siempre pasa antes de lo que te esperas y al final, pues fíjate, ya empezamos a tener procesadores. Al principio iba muy lento porque los sistemas cuánticos son muy frágiles. Tú piensas que estamos aquí hablando de electrones, de átomos individuales y tal, y esto no es algo que veamos todos los días. Entonces, imagínate tú tener que atrapar uno ahí con tus láseres y que no interaccione con el entorno porque si no enseguida se acopla y tal. Es algo muy difícil. Entonces, para poder llegar a tener ese control experimental hace falta pues una inversión tremenda porque bueno, tienes que tener un sistema muy, muy preciso, muy estable, etc. Y eso, pues, hasta hace poco no se podía tener. Y de hecho, pues precisamente fue cuando entró la inversión así más decidida, fue que, bueno, pues se invirtieron más recursos, digamos, humanos y técnicos en el tema y se solucionaron muchos problemas. Vale, o sea que hoy en día fabricar esas máquinas que utilicen computación cuántica ya es factible a un precio inferior al que era antiguamente. Antes era posible, pero solamente lo hacíais en campos académicos porque la inversión era tan grande que no tenía sentido comercial, ¿no? Exacto. Y ahora sí que... Sí, y ahora sí que... antes era en departamentos de experimentales de universidades. Ahora, por ejemplo, tienes a IBM, tienes a Google, tienes a Microsoft, tienes a más compañías todavía que han salido, Rigetti, yo qué sé, que están desarrollando estos procesadores. Ocupan una habitación entera, es como un ordenador clásico de los años 30, que ocupaba un edificio entero. Pues bueno, estamos en el mismo estado de desarrollo, ¿no? Pero ya existen. Puedes acceder a ellos en la nube y también, pues bueno, en determinados casos, por ejemplo, IBM, yo creo que si quieres, puedes incluso hacer que te hagan una oferta y te compras uno, ¿no? Eso ya es otra cosa si te lo quieres comprar. Que te hagan una oferta, es decir, que no es una cosa que se fabrica así. Sí, no, ellos, sí, creo que tienen el IBM Q System One, me parece que es, que creo que literalmente te lo puedes comprar y te lo montan. ¿Qué precio aproximadamente? Eso no lo sé. Eso no te sé decir. El modelo al que se tiende ahora es el de computación en la nube. Porque claro, estos procesadores ocupan... O sea, lo que es el procesador es muy pequeñito, pero todo el sistema alrededor para tenerlo bien contenido, etcétera, es un laboratorio entero. Entonces, el modelo al que se tiende ahora es, bueno, ellos tienen su procesador en el laboratorio y tú accedes al procesador en la nube. Vale, y entonces vosotros, Multiverse ha nacido para aprovechar esta oportunidad que supone el que ya haya máquinas disponibles en el mercado, ¿verdad? Aunque sean en la nube.
Sí, Pero vosotros exacto. no habéis comprado una máquina, vosotros No, recurriste a la nube también, ¿verdad? no, sí, nosotros lo hacemos todo en la nube. Nosotros la máquina Perfecto. no nos la hemos comprado. Ujú. Nosotros tenemos acuerdos con los principales proveedores de hardware cuántico, ¿vale? Que, bueno, son estos que te he dicho y luego hay 3 o 4 startups más. La mayoría están en Estados Unidos o Canadá, pero también hay algunas que están saliendo por aquí en Europa. Nosotros intentamos tener acuerdos con todas ellas porque somos lo que se dice agnósticos en cuanto a hardware cuántico. No hay una única manera de fabricar estos procesadores y todavía no sabemos cuál va a ser la que va a ganar a largo plazo, así que nos casamos con todas, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos acuerdos con estas compañías para poder utilizar nuestro software en sus máquinas. Sí. Vale. Entonces, ese software que habéis hecho, eh, ¿qué es lo que permite hacer? Que entiendo que, que con ordenadores convencionales sería prácticamente imposible, ¿verdad? Sí. Mira, nosotros estamos especializados en el vertical de finanzas. Hay varios verticales que son relevantes en cuanto a aplicaciones de computación cuántica, ¿no? Está, yo que sé, bio, farma, logística, finanzas, etcétera. Hemos entrado por finanzas porque consideramos que es el que tiene las aplicaciones más inmediatas, junto con el de farma, ¿no? Entonces, en finanzas hay multitud de problemas que, bueno, son matemáticamente muy duros. Predecir la economía, predecir un crash financiero, calcular la cartera de inversión óptima para un plan de pensiones, por ejemplo, detectar el fraude. Todo este tipo de cosas son, bueno, son problemas muy duros para los que hoy en día se están utilizando distintas técnicas de computación convencional, ¿no? Pues, por ejemplo, inteligencia artificial, se están usando redes neuronales también, se están utilizando algoritmos de optimización muy complejos, etcétera. Pero aún así son problemas muy duros en los que la computación cuántica, pues bueno, se puede aplicar y tiene algo que decir. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora hemos terminado un par de pruebas de concepto, una con BBVA y otra con Bankia, en el tema de optimización de carteras de inversión. Más o menos un tema similar, pero bueno, con las particularidades de cada uno. Y hemos aplicado computación cuántica y hemos visto pues, que los resultados que obtenemos con algunos de estos procesadores cuánticos son mucho mejores de los que se obtienen con los métodos tradicionales, sin ir más O sea, lejos. que se lo vais a vender seguro. Bueno, estamos en ello. Estamos en ello. Estamos hablando de dinero, ahí no se puede jugar con... Efectivamente, cómo tienes que invertir tu dinero de cara a que pues, en un determinado periodo de tiempo para que al final el retorno que tengas sea máximo y el riesgo sea mínimo. Eso es un problema de optimización, es muy complicado de resolver y nosotros, pues bueno, lo estamos resolviendo con computación cuántica y nos está dando bastante bien. O sea, digamos que la cantidad de valores que tienes que meter en en ese sistema para que tome en cuenta a la hora de sacar unas conclusiones es tan grande que Sí. los ordenadores convencionales a día de hoy no darían abasto para hacerlo Sí, rápido. exacto. O sea, ya con muy pocos valores en la cartera, el problema, el espacio de soluciones se hace intratable. Ujú, Y nosotros hemos sido capaces de hacer una optimización con datos reales. ujú. O sea, cogimos, creo que eran 52 valores durante un periodo de 8 años y vimos ahí una optimización y tal. Sí, o sea, y esto también es importante remarcarlo. Normalmente, el resto de startups que están saliendo en computación cuántica para finanzas se tiende a trabajar mucho con modelos de juguete y tal, mientras que nosotros directamente estamos con el cliente, trabajamos con datos reales y hacemos lo que sea para meter Ujú, los datos reales en el ordenador cuántico, que es lo que toca, ¿no? ujú. Claro, además estáis en un sector donde, como tú dices, el dinero es inmediato. O sea, aquí no hablamos Claro. de tenemos que ver a ver cómo se puede materializar esto en un valor económico, sino que, claro, es directo. Estamos No, hablando de aquí lo rentabilidad de ves muy inversiones. claro. Aquí lo ves muy claro. Si al banco le ahorras, aunque sea una fracción muy pequeñita de algo, ya tienes ganancia. Sí. Claro. Y claro, si el banco es capaz de demostrar que sus carteras de inversiones, su gestión es mejor que la del competidor, pues evidentemente también va a comercializar mejor su servicio, ¿no? O sea, es que tampoco Efectivamente, hay sí. valor. La competición es feroz. Sí. Claro. Por eso los bancos se están interesando mucho por el tema. Claro. También has hablado de detectar fraude, ¿verdad? Sí, Que eso también es otro sector que es ya ciberseguridad, en este caso financiera, pero que sí, también está muy de actualidad. Y sí. siempre, Ahí bueno, estamos. siempre lo ha estado realmente. Sí, no, efectivamente. Ahí estamos haciendo pruebas. Por ejemplo,
Hicimos unas cuantas pruebas para fraude de tarjetas de crédito. Hay algoritmos de detección de fraude que son cuánticos, ¿vale? Que corren estos procesadores, que digamos que son la versión cuántica de todo lo que es toda esta historia de la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera. Pues bueno, hay una versión cuántica de todo esto. Y estos algoritmos de machine learning cuántico, por así decir, pues bueno, dan soluciones, ofrecen soluciones que en muchos casos son más precisas que las que te da, por ejemplo, una red neuronal. Y esto lo estamos empezando a contrastar con datos reales también. Por hacerme una idea un poco más cercana al hombre de la calle, digamos que seríais capaces de detectar cuando a una persona no conviene entregar la tarjeta de crédito o cuando una operación, por ejemplo. Efectivamente. Vale. Sí. Vale, y luego solo también de... Sí. Perdona, Perdona. No te quiero interrumpir, perdona. No, iba a decir que exactamente eso. Y también qué tipo de transacciones han sido las fraudulentas dentro de un mar de transacciones posibles. Que, no sé, en fin, hay un montón de tipos de fraude que te voy a contar, ¿no? Pero en principio, para los que hemos estado probando, es bastante prometedor. Y aquí también habéis hecho pruebas reales. Sí, estamos trabajando con datos reales. Sí. Sí. Y finalmente, yo he apuntado que también has hablado de previsiones económicas. Sí. Aquí estamos hablando, ya aquí hay un cliente quizás más institucional, también hay privado, evidentemente, pero esto entiendo que aquí también entra, pues, no sé si un Eustat o un instituto de estadística, ¿no? Sí. No sé, ¿esto tiene clientes también a día de hoy? ¿O... Sí, imagino que sí. Imagínate, por decir algo, o sea, no es que lo estemos haciendo ahora mismo, pero imagínate, por decir algo, que el Banco de España o el Banco Central Europeo, ¿vale? Quiere aplicar una serie de medidas para, yo qué sé, para frenar el impacto del coronavirus, me lo invento. Bueno, ¿cómo sabes si esas medidas a lo mejor no van a provocar un crash financiero después o no? Es muy difícil de decir, aunque sean medidas que sean muy, muy pequeñitas, ya sabes, lo que es el mercado financiero es tan complejo y hay tantas interrelaciones entre ellas que un cambio muy pequeño puede suponer, pues, bueno, en fin, que haya una reacción en cadena y que al final se vaya todo a pique, ¿no? Pues ese tipo de problemas también se pueden matematizar y también es el tipo de problemas que son intratables con computación convencional. ¿Y ahí también estáis haciendo pruebas ya? ¿O es... Sí, bueno, ahí tenemos un algoritmo que en teoría es más eficiente para calcular este tipo de cosas. El efecto de una perturbación muy pequeña en una red financiera y ver si tienes un crash o no. Hemos estado haciendo pruebas por ahora con modelos de juguete y estamos planeando hacerlo con datos reales dentro de poco. Vale. No sé si hay algún otro caso que nos quieras comentar, aparte de esos tres que hemos repasado. Bueno, en general esos son los más típicos en finanzas. O sea, todo lo que tiene que ver con optimización, en este caso te hablaba de carteras de inversión, pero hay muchos otros problemas en finanzas que se pueden considerar como optimización. Por ejemplo, pues bueno, no lo sé, aunque sean los típicos problemas de optimización logística que tiene un banco, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que el típico problema es detección del fraude, pero también pues no sé, problemas en marketing, por ejemplo, dentro del banco, sobre qué es lo que va a querer mi cliente o no, que eso también se hace con inteligencia artificial, ahí también podemos entrar. Estos son los tipos de problemas que nosotros consideramos que se pueden atacar a más corto plazo, corto medio. Luego, por supuesto, hay otros problemas que son muy complicados, como no sé, en el tema de finanzas, pues hay una cosa que se llama predecir el precio de derivados financieros, de las opciones, de no sé qué, todo esto es muy complicado. También hay algoritmos cuánticos que se pueden aplicar, pero son algoritmos mucho más complejos que estos que te comento y con los procesadores que tenemos hoy en día, pues bueno, aún es un poco... digamos que incipiente, ¿no? Hace falta más desarrollo experimental todavía para poderlo aplicar. Eso vendrá a más largo plazo. Sí. Pero lo cierto es que en cualquier parte donde haya algún problema matemático en finanzas, nosotros nos podemos meter. Así de fácil. Muy bien. Muy interesante, desde luego. ¿Cómo surge la idea porque vosotros, tú en concreto eres investigador? Sí, esto surgió un poco como y esto supone la investigación un poco de lado, ¿no?
Sí, ¿Cómo fue ese proceso? esto fue un poco una locura. Yo por aquel entonces era profesor en Mainz, en Alemania. Yo daba ahí mis clases y tal. Ujú. Y, y bueno, surgió la pregunta en un grupo de trabajo de amigos, básicamente, de temas de computación cuántica, sobre hasta qué punto se podía aplicar computación cuántica en finanzas. Entonces había algunos artículos por ahí desperdigados, pero el campo estaba muy disperso, nadie sabía exactamente qué quería decir esto. Entonces, bueno, nosotros nos lo tomamos en serio, sacamos un artículo que puso orden en el campo y bueno, de golpe fue un artículo que tuvo mucha repercusión, ¿de acuerdo? Vimos que efectivamente se podía aplicar computación cuántica en finanzas en un montón de sitios, además lo hicimos todo muy estructurado y a partir de ahí pues ya arrancó todo porque nos empezaron a contactar los bancos y nosotros pensamos, bueno, aquí hay tomate, ¿no? Aquí hay que sentarse y pensar qué hacemos con todo esto. Después sacamos otro artículo sobre este tema de clases financieros y tal. Y ya la cosa fue evolucionando y en algún instante dijimos, bueno, aquí tenemos que montar una empresa. O sea que los bancos leen las revistas científicas. No mucho, depende de quién. Hay alguien en los bancos que lo hace, por lo menos, por lo que me Los estás contando, científicos de ¿no? los bancos, que también los hay, eso sí, algunos sí que se las lee, sí. O sea, los Pero bancos, los bancos tienen gente que está sí, buscando a ver qué es lo último en, sí. en- en Y tienen, y análisis. tienen, y tienen sus grupos en computación cuántica, algunos también. Ajá, Sí, sí. ajá, Sí, interesante. porque igual que tienen gente que se dedica a pensar cómo pueden aplicar, yo qué sé, pues blockchain y criptomonedas a su día Ujú. a día, ahora están viendo que esto de la cuántica también les va a pillar y, bueno, están empezando a poner gente a trabajar en esto. Ya, ya, ya. Y entonces ahí es cuando te diste cuenta de que había tomate. Sí. Eh, después, ese es un primer paso, evidentemente. Después ya el paso de constituir una sociedad y pasar a dedicarte a ello, eso ya requiere no solamente Sí. ver que hay tomate, sino también otras cosas, ¿no? No, ahí ya hubo que ponerse las pilas. Eso pasó aquí en San Sebastián. Yo Ajá. estaba ya aquí de investigador y Ujú. tuvimos enseguida mucho apoyo institucional de aquí por parte del Vic Guipúzcoa, ¿no? De la Ujú. aceleradora de aquí. Y bueno, pues fundamos la empresa aquí. Entonces, fundamos la empresa aquí, la sede la tenemos en San Sebastián. Estamos aquí pues, en el Parque Tecnológico de Miramont. Tenemos una filial en Toronto. El motivo por el que estamos en Toronto es porque la aceleradora de empresas de tecnologías cuánticas más importante del mundo está ahí en Toronto. Se llama el Creative Destruction Labs y a nosotros Ajá. pues, nos invitaron a ir. Y pues nada, fuimos, pasamos por ahí, fue todo muy bien y entonces ahí está el ecosistema, digamos, de empresas, de startups que está saliendo en el mundo. Una buena parte está allí, también hay centros de investigación, etcétera, y también Ujú. inversores y nos interesaba mucho tener una pata allí. Así que Sí, tenemos sí, la sí. sede en San Sebastián, tenemos una filial en Toronto, ahí tenemos también gente. Y nada, y en estos últimos años, digamos los últimos 2 años así, pues bueno, hemos arrancado la empresa, nos hemos dedicado a buscar venture capital, hemos conseguido levantar una ronda pre-seed de 1,25 millones, 1,250,000 y también estamos, pues nada, buscando financiación en forma de becas, ¿de acuerdo? Financiación pública y en ese estado estamos ahora mismo. Sí, sí. ¿Qué tal el proceso de captación de dinero? Porque Pues vosotros sí. sois muy buenos, estáis en un sector súper interesante, pero facturar no facturáis. Bueno, esto ¿Estáis es facturando una ya? Ajá, cosa, a diferencia de otras ajá. startups en Deep Tech, nosotros hemos empezado a facturar, porque las pruebas de concepto que hacemos no las hacemos gratis, ¿vale? Ajá. Entonces, este primer año ya hemos empezado a facturar algo, ¿de Cobráis acuerdo? por las pruebas, qué bueno. Sí, sí, porque nosotros estamos desarrollando un software, es nuestro producto, el paquete financiero este de Ajá, software, y lo que hacemos es desarrollarlo a través de pruebas de concepto. O sea, hacemos una ajá. prueba de concepto con el BBVA o con Bankia, digamos, y entendiendo los problemas que ellos tienen, nosotros desarrollamos nuestro software, ¿vale? Y luego lo aplicamos para el problema que tienen, pero a través de esta prueba de concepto ya estamos haciendo partes de nuestro, Jo, de pero nuestro el hecho de, producto. el hecho de que os paguen por una prueba de concepto es un claro indicador del tomate que hay, como tú Sí, sí, dices. sí, no, no, esto aquí no lo vamos a hacer gratis. Sí, sí, sí. Sí. Que os lleva, Entonces os lleva. hemos facturado poco, pero hemos facturado ya el Sí, primer sí, año. pero vamos, que facturáis, que tenéis una facturación. Pero evidentemente vuestro objetivo no es facturar a partir de pruebas de concepto, sino ya facturar con comercialización real de vuestro software, ¿verdad? Sí, nosotros la voluntad es ser una empresa de producto, esto lo tenemos claro, porque si no, no lo pueden. O sea, ir a través de consultoría o con pruebas de concepto, esto no es un modelo escalable. Nosotros estamos desarrollando un paquete de software
que luego lo queremos comercializar como software as a service Sí. para las entidades financieras. Sí. Y bueno, lo que me comentabas del tema de captación de inversiones y tal, pues ha sido muy interesante. Yo no había hablado con tanta gente en mi vida, creo. Y bueno, no sé, está muy bien. Yo creo que nos ha ayudado mucho pasar por la aceleradora de Toronto, porque a nuestro inversor principal lo conocimos a través de allí. Es un inversor francés, pero lo conocimos en Toronto, y esto tiene tela que los europeos nos tengamos que ir a Canadá para conocernos, ¿no? Pero bueno, fue así. Y a partir de ahí, pues también tenemos inversores de aquí, de Euskadi. Ajá. ¿Quién es el inversor francés que ha apostado Pues por el vosotros? inversor, todavía no te lo puedo decir porque No se puede. aún no lo hemos hecho oficial. Sí, Será un día si de no lo estos. puedes decir, no te preocupes. Y luego habéis captado también inversión local, ¿no? Entiendo Sí, que sí. los habituales de gestión capital riesgo, etcétera, Y los sospechosos circulan habituales. en el entorno, ¿verdad? Mm. Vale. Y, y entonces, la apuesta que están haciendo es mayor que en startups normales, porque como me has dicho, bueno, vosotros facturáis algo, pero no facturáis realmente nada, no tiene nada que ver con lo que esperáis facturar, claro. No, claro, estamos facturando ahora mismo poco, pero algo, que para nosotros es muy importante de cara a los inversores poder ir y decirles, mira, es que ya Ya. tenemos un cliente y ya hemos facturado Sí. esto y tal. Esto, pues bueno, es la forma en cómo te tienes que acercar a los inversores, ¿no? Pero obviamente lo que hemos estado facturando el último año no se acerca a los precios, por ejemplo, que están pidiendo otras startups que tenemos, que son competidores nuestras, que por ejemplo las que están en Toronto, ¿vale? Pues nosotros sí que tenderemos a poner unos precios más realistas a medida que vayamos creciendo, porque ahora lo que nos interesa es arrancar, empezar a que ruede la bola de nieve, ¿vale? Sí, pero bueno, si os han puesto 1.250.000 con una facturación bajísima y todavía empezando, sin el software terminado, o sea, que están realmente apostando por el desarrollo de software. Total, sí. Y también por la atracción de Eso quiere talento. decir que vuestra valoración ya no me la vas a decir, evidentemente, porque todavía la ronda está sin anunciar, pero la valoración, pues, para que nos hagamos una idea, es muy raro que en una ronda las inversiones pasen del 20%. En una primera ronda de este tipo, la inversión pase del 20% del capital, con lo cual, pues estamos hablando de que ya se están valorando 5 o 10 millones de euros mínimo, ¿no? Claro, tú piensa que nosotros seguimos o sea, esto aquí en Euskadi es muy rompedor, pero en realidad nosotros estamos siguiendo el camino que han seguido otras startups, digamos, en temas parecidos que ya han pasado, por ejemplo, por esta aceleradora de Toronto, porque nosotros estamos compitiendo y esto tiene que quedar claro, estamos compitiendo en el plano internacional. Hay 5 startups que se dedican a esto, nosotros somos una, en todo el mundo, ¿eh? Y el resto, pues 3 están en Canadá y una está en Estados Unidos, en San Francisco. Y estamos compitiendo con ellas. Y ellas tienen, ¿Solo estáis 5 startups en este sí, mercado? que hagan computación cuántica para finanzas específicamente y que realmente estén haciendo algo. 5. Bueno, hay una que está saliendo ahora en Francia, pero aún está arrancando. Y claro, nuestros competidores, pues esta gente de San Francisco, de Toronto y tal, pues bueno, tienen unas inversiones muy, muy potentes. Y estamos compitiendo con ellos. Muy bien. Vale, pues hemos hablado de la formación, hemos hablado de lo que hacéis, hemos hablado de la inversión. Tenemos que hablar todavía del equipo, que entiendo que sois más personas, no solo tú, ¿no? El equipo, imagino que habréis tenido que formar un equipo de expertos financieros también, no solamente físicos, sino también financieros, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros, lo que es el equipo fundador, pues éramos 2 físicos, entre ellos yo, y luego 2 personas de negocio. Una de ellas, que es el director general, que es Enrique Lizaso, él tiene mucha experiencia en banca y viene pues del tema financiero. Pero luego los perfiles de contratación que hemos hecho en los últimos meses han sido básicamente técnicos y hemos atraído talento de fuera. O sea, por ejemplo, hemos fichado a gente que ha venido pues de Suiza, de Italia, el mes que viene un chico que viene de Alemania. Todo esto son todos doctores, ¿vale? O sea, es talento cualificado. Que hemos fichado también a un vasco que ha venido de Silicon Valley, lo hemos traído de vuelta. Nos sentimos muy orgullosos. Pero para que veas que, bueno, estamos pescando el talento internacionalmente y estamos atrayendo a la gente a trabajar aquí con nosotros porque, bueno, creen en el proyecto. Tenéis que pagar mucho para poder atraer a gente de ese nivel, claro. Sí, claro, sí. Tenemos que en fin, porque ya nos conocen, porque... De ahí el 1.200.000, claro. Efectivamente, sí. Para o sea, empezar. estamos atrayendo talento, es muy difícil de atraer.
Claro. Y luego también en el tema financiero, como tú bien dices, tenemos previsto contratar a gente que venga pues, del sector financiero para que nos ayude más con los problemas concretos. Sí. ¿Y qué tipo de técnicos ficháis? Porque son especialistas en física cuántica Sí. y esos especialistas en física cuántica primero son físicos o no necesariamente. Pues mira, los que hemos fichado últimamente todos son físicos menos uno o dos, puede, ahora no estoy seguro, pero los físicos son o bien físicos que luego se han especializado en computación cuántica o temas similares y han seguido haciendo computación cuántica, o bien que se han pasado a hacer temas de inteligencia artificial, ¿vale? Y luego los que no son físicos, pues por ejemplo hemos fichado 2 programadores, que son gente especialistas también en Machine Learning e inteligencia artificial. Sí, que el programador realmente puede programar en computación convencional y en cuántica. Y no Sí, porque al final del día es muy similar cómo programas un ordenador convencional a cómo programas un ordenador cuántico. El algoritmo no tiene nada que ver, lo que corre en el procesador es lo que sea, pero lo que pasa es que las compañías como por ejemplo IBM, Google, lo que han hecho han sido desarrollar unas librerías que tú te descargas y las programas, las utilizas en tu programa, puede ser no sé, en C++, en Python, en lo que te haga falta, y con eso ya programas el ordenador cuántico. Sí. Y esto, pues claro, o sea, los físicos son de física, pero los que saben programar bien son los programadores, ¿no? Vosotros supongo que utilizáis Python muy habitualmente, ¿verdad? Sí, sí. Ahora mismo lo estamos haciendo todo en Python. Casi todo. Sí, tiene sentido. Y entonces, este es el tipo de gente que tenéis. Cuando les decís que van a venir a Donosti, imagino que les sorprenderá, ¿no? Sí, pero... Pero bueno, en fin, ya ven que empieza a haber un ecosistema aquí, poca broma cuando no estoy, ¿eh? Aquí se está creando un ecosistema bastante potente alrededor de... El DIPC es un señor centro de investigación. Efectivamente, sí, ha servido de foco de atracción, bueno, entre otros de mí mismo, ¿no? Pero bueno, también de más gente y se está aglutinando mucho talento cuántico, talento cuántico. Y bueno, eso está facilitando bastante que la gente venga por aquí. Aparte de vosotros, ¿hay alguna otra startup en Donosti a día de hoy en este ámbito? No, ¿verdad? No, somos los únicos. Cuando me dices que se está aglutinando, te refieres tanto a vosotros como al DIPC en sí mismo, ¿verdad? Sí, efectivamente, aglutinando en el sentido académico. O sea, en el DIPC han venido muchos investigadores, pero también a los centros de alrededor, ¿eh? Al Centro de Física y Materiales, al Nanogun, etcétera. Se está haciendo ahí una masa crítica. Sí. Vale, estoy imaginando que no mucho tiempo le veo al DIPC comprar una máquina de estas, ¿verdad? Pues llamándole a IBM, a ver, presupuesto. No lo sé. Por ahora se puede acceder en la nube, tampoco realmente no hace falta. O sea, la nube... yo creo que a no ser de que realmente tengas mucho interés por meter el destornillador dentro y ver qué pasa, ahora mismo el modelo de computación en la nube funciona muy bien. Tú te compras tu tiempo de cálculo en la máquina y lo puedes correr desde aquí, lo puedes correr desde el sofá de tu casa. Tú ten en cuenta que en Euskadi somos mucho de tocar, ¿eh? Sí, ya claro. Y el no tener la máquina cerca, hay mucha gente que le va a sorprender, ¿eh? Bueno. Te lo digo en serio. Ya te digo que lo de la máquina se lo van a plantear, si no se lo han planteado ya. ¿Cómo se alquila el espacio en estas máquinas, por cierto? Porque todos conocemos Amazon, Cloud Services, por ejemplo, que Amazon, por cierto, todavía no tiene computación cuántica, ¿verdad? No, bueno, sí y no. No tiene su propio ordenador cuántico, aunque yo creo que alguna cosa intentan hacer. Pero lo que sí que tienen es un servicio de acceso a ordenadores cuánticos. Le llaman Bracket y es a través de Amazon Web Services. O sea que sí, Amazon Web Services sí que está ya ofreciendo eso. Sí. Vale. Es que antes no lo habías mencionado, me he quedado con la idea de que no lo ofrecían. Sí, no, pues sí, además son nuestros partners. Es con el que más contáis, con Amazon. Sí, ahora mismo con ellos estamos trabajando mucho. ¿Y esto se alquila igual que los web services normales? De la misma manera. Sí. Unidades de proceso, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es exactamente igual. Idéntico. Imagino que el coste será muy distinto. Sí, depende de la máquina específica. Ellos ahora te dejan acceder, creo que es a 2 o 3 tipos de ordenadores cuánticos que no son suyos, son de otras compañías. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer y del procesador al que quieras acceder, pues tiene unos costes u otros. Sí. Muy bien. Perspectivas, no sé si preguntarte, porque en vuestra empresa, digamos que todo está todavía en fase
de realización. Estáis todavía, el software lo estáis ya con pruebas de concepto, Sí, pero todavía estáis en proceso sí. de germinación del software, no lo estáis ofreciendo Sí, comercialmente. no, todavía no. Queremos tener nuestro primer prototipo de producto hacia principios, mediados del año que viene y ahora mismo estamos en fase de crecimiento, de consolidar este primer prototipo, de consolidar también nuestras primeras patentes, porque esto es Ujú. importante, tenemos que proteger lo que estamos haciendo y no es del todo Ajá. fácil teniendo en cuenta que hacemos software, ¿no? Estáis Y patentando, también buscando estáis captación de patentando, talento. imagino que en Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Sí, Ujú. sí, principalmente en Estados Unidos. Ujú. Vale. Y en cuanto a inversión, el año que viene haríais otra ronda ya, entiendo que Sí, superior, claro, ya para sí, el año ese que es el viene, plan. cuando tengáis el producto Efectivamente, en listo, ¿verdad? Ujú. ese es el Vale. plan. Muy bien. Pues yo creo que hemos hecho un recorrido muy completo de por qué nace una empresa como vosotros en este momento y no antes, Sí, ¿no? Aunque lo del timing en el mundo del emprendimiento siempre es algo muy relativo. ujú, ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo? Quizás lo único que me falta por preguntarte, Román, es si no echas de menos, bueno, te iba a decir si echas de menos la investigación, aunque tampoco la has dejado de lado, porque no, lo que mira, ya pasa es ves que aquí ahora es muy detrás, por aplicada, ejemplo. ¿no? Aplicada 100%. Ujú, Sí, no es algo independiente. Es ujú, que lo que pensamos, los algoritmos que pensamos para la startup, en ujú, realidad tienen aplicaciones en lo que yo estoy investigando ujú, toda mi vida. Y al revés, lo que yo puedo hacer en el DIPC con mis estudiantes o mis postdocs, al final también se traduce aquí. No es independiente. O sea, ujú, no puedo hacer una sin otra. No sé cómo explicártelo, pero no es del todo independiente, porque al ser algo que está en desarrollo, pues bueno, es que en ujú, realidad seguimos desarrollando, seguimos sacando artículos científicos, ujú. aunque ahora esté también el tema de las patentes, etcétera. Así que está muy entrelazado, ¿eh? Además que tú no has asumido las funciones de CEO, realmente. O sea, No, yo que soy el director científico. Sí, tú sigues todo el tema siendo más el director. administrativo, Sí, etcétera, sí, sí. lo lleva Enrique Lizaso. Porque a muchos emprendedores a los que les hago esta pregunta, sí que echan que han tenido a lo mejor trayectorias como la tuya, sí que echan de menos la investigación, pero porque han pasado a hacer funciones más de gestión. Sí. Prácticamente, la gestión Hombre, cuando la tocas te absorbe. también me toca, ¿eh? Te toca también, sí. También me toca, sí, es inevitable, Pero eso también te pero tocaba en investigación. efectivamente, es que también me tocaba la investigación, o sea, es que es lo mismo. Ahí también tocaba rellenar proyectos y por supuesto que y todavía toca, ¿no? Pero sí, la gestión pues siempre está ahí, ¿no? Pero en mi caso, o sea, lo que es la parte más dura, no, mi rol es de director científico. Y además me has dicho que sigues dando clases. O sea Sí, bueno, que... ahora mismo clases formalmente, como que tengo una plaza de investigador Iker Basque, formalmente, y además el IPC es un centro de investigación, no estoy dando, pero sí que es cierto que estamos planteando un curso de computación cuántica en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Ajá, Informática. o sea que sigues ahí. Sí. De hecho, empezamos a darlo el año pasado, bueno, a principios de año, pero con el confinamiento, pues hubo que parar y lo vamos a retomar pues dentro de unas semanas. Ajá, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Román. Muy Pues a ti. apasionante vuestro campo. Evidentemente, parece que producto vais a tener. Eso estáis poniendo los ingredientes necesarios. Luego también es verdad que el mercado tiene que responder. Y Sí. eso nadie sabe si va a responder o no. Esa es Ujú. otra de las incógnitas que tiene el mundo del emprendimiento, ¿no? Sí, en ello estamos. Eh, Muy bien. Pero bueno, tiene buena pinta. Muchísimas gracias, Muy Ramón, y bien, muchas muchísima gracias. suerte. A vosotros, gracias.